Gres, ¿cómo estás? Sí, claro. Y una foto central. Oye, sí. Sí, maestro, sí. Son los chavos del comercio. ¿Sí son? Sí. Gres y Pepe. Muy bien, pues sentémonos. Muchas gracias. Les pido a la prensa que por favor se vayan para atrás. Buenos días a todos. Soy Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. COMEXI es un centro de pensamiento independiente y apartidista que tiene entre sus objetivos el poder brindar una plataforma neutra de análisis y discusión sobre los temas de mayor relevancia para México y el mundo. Y hoy, de cara a uno de los procesos electorales más significativos de nuestra historia democrática, resulta de suma importancia el poder abrir foros como este para que la sociedad pueda escuchar de primera mano las plataformas de todos los candidatos. Y es por eso que agradezco enormemente la presencia de los 5 coordinadores de campaña que hoy nos acompañan y quienes compartirán sus apreciaciones sobre el debate realizado el domingo pasado. También quiero agradecer a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, y a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, por moderar esta conversación. Antes de pasarle el micrófono a Luis Carlos, quien será uno de los moderadores, y también les voy a explicar la dinámica de esta mañana, quiero agradecer a Integralia, a Pepe Carral y a todo el equipo del Club Industriales por organizar este evento con nosotros. Sin más, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Muy buenos días. Gracias a los representantes, coordinadores de las campañas y de los candidatos por atender este debate. Sabemos que en los últimos días han hecho esto muchas veces. Sabemos incluso que probablemente ya no se quieren ver ni en la sopa, pero créanme que este ejercicio para la gente es muy importante y es muy relevante poder indagar e ir más al detalle de algunos asuntos. Por eso les agradecemos mucho su tiempo, su paciencia y su disponibilidad para esta conversación. El formato de esta charla va a ser muy simple. Primeramente, cada uno de los representantes, en el orden en que acaban de ir sorteados, van a hacer una exposición inicial libre sobre su interpretación del debate del domingo pasado, libre hasta por 3 minutos. Hay aquí un reloj que tuvimos que proyectar allá para ser ordenados. Cuando concluyan los 3 minutos, el sonido se va a poner en off. Después de estos 3 minutos libres iniciales, que cada uno va a ser sentado con micrófono, Edna Jaime va a hacer la primera pregunta, una pregunta sobre el tema de seguridad pública. Vamos a ir haciendo una pregunta a cada uno de ellos de manera separada y cada persona tendrá hasta 3 minutos para contestarla. Habiendo hecho las 5 preguntas a los 5, concluida esa primera fase, cada uno tendrá la posibilidad de hacer una réplica, comentario adicional, crítica por 1 minuto, quien quiera. Quien no quiera hacerlo está en libertad de no hacerlo. Y después pasaremos a un segundo segmento sobre el tema de corrupción, mismo formato, iremos Edna y yo intercalándonos haciendo una pregunta a cada uno de ellos. Al concluir, cada uno de ellos podrá tener 1 minuto adicional y al finalizar habrá 2 minutos para que cada quien haga un comentario final libre como quiera. De tal forma que este es el formato, lo queremos hacer lo más simple, que sea una conversación, y le paso la palabra a Edna para que haga la primera pregunta al participante número 1. Muchas gracias. Luis Carlos, había entendido que era primero un segmento de 3 minutos. Perdón. Es correcto. Le doy la palabra al participante número 1 para que haga una exposición inicial de 3 minutos. Muchas gracias. Si quieres o quieres parar. ¿Aquí? Sí, aquí. Muy bien.
Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Luis Carlos, muchas gracias. Edna, muchas gracias. Saludo a todos mis compañeros aquí en la mesa. Miren, desde nuestra óptica lo que vimos en este debate, o la oportunidad de lo que tuvimos que ver en este debate, es contrastar no solamente dos proyectos, sino dos formas de ser y dos formas de liderazgo. Vimos a un José Antonio Meade, el liderazgo de José Antonio Meade, como un hombre que tiene la capacidad y la fuerza para unir a México. Para unir a México en un momento muy complejo, muy delicado, lleno de incertidumbre, en donde precisamente ese liderazgo, con esa capacidad de unir, pero también de generar certidumbre, de generar seguridad en estos momentos del país es clave. Vimos un hombre serio, un hombre con propuestas, en un debate que se trató sobre tres temas centrales para la vida y el futuro del país. Por un lado, la seguridad, que hablaremos un poco más adelante, pero en donde José Antonio Meade hace un replanteamiento de la estrategia que hoy se tiene en seguridad. Cómo tener una estrategia integral, centrada más en la investigación, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en la prevención, en la inteligencia, en cómo quitar el dinero y las armas a los delincuentes. Vimos también un posicionamiento muy claro en uno de los grandes retos que tenemos como país. Un reto que solo vamos a poder superar si vamos unidos, que es el de la corrupción. Empezando por los propios candidatos. Empezando con su propuesta de 7 de 7, en donde lo que nos dice es que si bien tuvimos un gran avance con la 3 de 3 y la transparencia de los patrimonios de quienes aspiran a dirigir el país y de los funcionarios públicos es clave, pero no es suficiente, que además se tiene que contrastar con la forma de vida para que podamos ver que esos patrimonios son congruentes con la manera en la que se vive. De igual manera, un planteamiento muy claro de una autonomía total del Ministerio Público para poder sacar a la política de la Procuración de Justicia. Y finalmente, la democracia, en donde el planteamiento central fue que más allá de las elecciones, la democracia tiene que abrir oportunidades y tiene que ser una herramienta para que los derechos de las personas se puedan ejercer plenamente en México, se tengan más oportunidades y la vida de cada quien y de las familias pueda cambiar y se pueda transformar. En ese sentido, vimos a ese José Antonio Meade, a ese liderazgo, a esas propuestas y esa capacidad de cambiar y de transformar a México. Muchas gracias. También se corta. Tiene ahora la palabra Tatiana Cloutier, representante de Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, la verdad me voy a parar, está medio incómodo ahí sostener los papeles que traemos y todo lo demás, pero quiero agradecer enormemente a Edna y a Luis Carlos por darnos la oportunidad de venir a compartir con ustedes esta visión en estos momentos tan importantes para el país, como bien decía ahorita Aurelio Nuño. Nosotros lo que vimos el pasado debate fue una situación en donde estuvimos presentando efectivamente dos mundos. Veíamos un mundo que se nos quiere presentar como continuidad de la guerra o un mundo que viene a hablarnos de lo que es el inicio de un proceso de paz, vaya la redundancia, para pacificar al país. Se nos presentó ahí continuidad o cambio. Se nos presentó ahí nadar de muertito o empezar con una acción voluntaria para hacer que las cosas empiecen realmente a cambiar y no continuar con lo que hoy tenemos frente a nosotros. Efectivamente, los dos grandes retos que México padece hoy y que tenemos frente a nosotros tienen que ver con los dos temas que hoy han elegido correctamente para discutir aquí con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la corrupción, otro de los temas tiene que ver con el tema de la seguridad. Y efectivamente, para enfrentar estos dos grandes temas tenemos que estar unidos como sociedad. Y tenemos que estar unidos como sociedad de fondo, no solamente de forma y de discurso. Y cuando yo digo que tenemos que estar unidos de forma y no solamente de discurso, estamos hablando que tengo que mostrar hechos, pero también que tenemos que mostrar más cosas. Es decir, yo no puedo tirar la piedra y esconder la mano. Yo no le puedo pedir al país que queremos unidad cuando por otro lado saco anuncios en donde provoco miedo de forma injustificada.
Yo no puedo hablar que quiero un país unido cuando por otro lado miento y falsifico datos y lo que muestro es manipulación para que la gente le entre el temor. Requerimos entrar en la gran discusión que este país requiere. ¿Qué es lo que vamos a hacer este próximo 1 de julio y que tiene que ver con tomar una de las decisiones más grandes del país? Efectivamente, coincido. Teníamos dos visiones frente a nosotros: la alternativa de cambio que ofrece Andrés Manuel López Obrador o la alternativa que está aquí sentada. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Para mí es un gran honor y me da un enorme gusto estar aquí en Comexi. Es una institución la cual me ligan relaciones familiares, profesionales, emotivas desde hace muchos años. Gracias por esta invitación. Yo voy a comentar nomás mis impresiones sobre el debate y de preferencia que no sean las mías, sino las de terceros, que creo que sí pueden ser más interesantes, porque nomás faltaba que llegara yo aquí y les dijera, no hombre, no, quién sabe quién ganó, la verdad, lo he estado piense y no se me ocurre quién ganó. Pues mejor les voy a decir lo que dicen otros. Pero antes, Tatiana, digo, me encantan tus metáforas, pero se me hace que la de nadar de muertito no es la mejor, porque el que nadó de muertito en el debate fue Andrés Manuel López Obrador. Se dedicó a nadar de muertito, te diría a flotar de muertito, y ni tan flotar porque se hundió. Me parece que esa metáfora no es la mejor que se pueda utilizar. Tres encuestas que me gustaría subrayar a propósito de efectos del debate, porque desde luego que Anaya ganó el debate, desde luego que en la inmensa mayoría de las encuestas y en la inmensa mayoría de los criterios le fue mejor a él que a todos los demás, pero lo más importante son tres que yo he visto que sugieren que sí se movió la aguja electoral, de preferencias electorales, con el desempeño de Anaya, porque finalmente la gran pregunta es esa. Sí le fue muy bien, sí ganó, fue el más listo, el más ágil, el más rápido, el más propositivo, todo lo que ustedes quieran, pero si eso no mueve la preferencia electoral, pues no estamos avanzando, porque en efecto el que nada de muertito sí trae una ventaja importante. Por eso quiere nadar de muertito, es una estrategia perfectamente lógica. Una es la de hoy en El Financiero, que es una encuesta seria de Alejandro Moreno, telefónica ciertamente, hecha un día después, no en la noche, que quizás tiene pues todas las debilidades de encuestas telefónicas al día siguiente, pero ahí está. La parte interesante es que dice que 20%, 1 de cada 5 mexicanos, podría cambiar su voto a raíz del debate. Hay otra de Felipe Quintos, Votia, que también dice que 18% de los que vieron el debate pueden cambiar su intención de voto. 1 de cada 5 para un primer debate, obvio no es suficiente, pero es mucho. Y si vemos el panel de Reforma, que son líderes nada más, no es una muestra representativa, desde luego, en ese panel también, el que se publica el lunes en la mañana, también más o menos 1 de cada 5 estarían dispuestos o cambiarían su intención. Gracias, Jorge. Rodrigo Campo. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos a esta participación. Gracias a nuestro anfitrión también, don Pepe Carral, por este espacio. Yo quisiera empezar un poco explicando lo que nosotros, desde la perspectiva del equipo de campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, vimos en el debate y que coincide también con muchos de los comentarios vertidos en la opinión pública, como señalaba Castañeda. En ese sentido, vimos un Jaime Rodríguez Calderón que le vino a poner sabor a la contienda, que vino a que la contienda se volviera interesante y además a incomodar al resto de los candidatos de partidos políticos, inclusive a diluir a Andrés Manuel López Obrador, haciéndole ver que su halo de santidad pues no existe, que es en el imaginario de un segmento de la población, pero que es muy débil ese halo de pureza.
inclusive también hacer ver que todos los problemas que hoy está viviendo el país tienen un origen y son los partidos políticos, esos que han tenido la oportunidad de gobernar y que no han resuelto los problemas, y que hoy vienen con la panacea de que van a resolver todo lo que en este país está pasando, cuando ya han tenido oportunidades claras de toma de decisiones y no lo han hecho. Quisiera explicarle un poco por qué las cifras de la posibilidad de cambio de voto, 1 cada 5 aproximadamente coinciden las encuestas, porque no habían visto que hubiese una alternativa realmente independiente, una persona que fuera capaz de hablarle al corazón de las personas y de intentar reconciliar al país de verdad, porque Andrés Manuel no conoce lo que es un proceso de paz, Andrés Manuel no conoce lo que es un proceso de justicia transicional. Él lo que ha ofrecido es una amnistía a los malos, a los narcotraficantes e inclusive a los políticos corruptos. Y en ese sentido, Jaime Rodríguez Calderón fue la persona que fue más contundente en que no habrá amnistía ni para corruptos, ni para narcos, ni para delincuentes. ¿Por qué? Porque él es el único de las alternativas, de las 5 alternativas que está buscando la presidencia de la República, que puede hablar de que él en su situación personal ha vencido la inseguridad o ha sido víctima de la inseguridad. Nadie de ellos ha sido víctima del fallecimiento de un hijo a manos de la delincuencia organizada, o de que le hayan secuestrado una hija de 2 años, o bien que les hayan atacado a algunos de sus candidatos o de sus colaboradores con 2.800 impactos de bala. Nadie de ellos ha vivido la inseguridad en carne propia, la viven en las cifras. Ricardo Anaya, excelente expositor de cifras, pero las soluciones no se dan by the book en este país. Las soluciones se dan conociendo la realidad del país, conociéndola en la calle. Si bien no han tenido la oportunidad de vivirla, pues creo que tendrían la oportunidad de salir un poquito a la calle, de ver cuál es la realidad que le duele a este país, para estar dejando de lado esta palabrería y esta demagogia. Gracias. Fausto Barajas. ¿Ya empezó? Ya empezó. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Edna, Mariana y Luis Carlos, gracias por tenernos aquí. Bueno, Luis Carlos decía que si nos veíamos hasta en la sopa, sí, y si nos llevamos bien. Y esto es una puntualización que me gusta hacer. Todos nos saludamos y despedimos, algo que no hizo Andrés Manuel y que sí debe llamar la atención, este desprecio que tiene por los demás. Y eso sí es de notar, porque los voceros en general de Andrés Manuel siempre piensan diferente a lo que él dice en público, y eso los mexicanos lo deben de notar siempre. Lo que él dice es muy diferente a la gente que está representándolo en muchos foros, y eso debe ser de llamar la atención para los mexicanos. Bueno, entrando en materia, en el debate nosotros salimos muy contentos. A Margarita le fue muy bien desde nuestra perspectiva en el equipo. ¿Y por qué? Tuvo la oportunidad de mostrarse ante los mexicanos, y les voy a dar un dato: ante la inequidad de la contienda, donde nosotros no tenemos recursos públicos porque renunciamos ante ellos, porque hemos propuesto que se eliminen, y segundo, al no tener spots. Y les doy un dato: Margarita habló en el debate más tiempo del que va a tener en spots en toda la campaña. Entonces, para nosotros fue muy importante utilizar este tiempo para hacer propuestas claras y concretas. De todos los que estuvieron ahí, Margarita fue la que hizo más propuestas y la que menos ataques. Y ataques, lo que trató de hacer fue contrastar. Fue muy clara también para decir que la manera de sacar, por ejemplo, en términos de seguridad del ejército, pasa por realmente incrementar policía y atacar el tema de seguridad, metiéndole más recursos a este tema, que fue lo que este gobierno abandonó. En términos de democracia, por ejemplo, dijo muy claro que los grandes retos que enfrentamos es el sometimiento del dinero y el crimen organizado a la democracia. Y esto es parte de la propuesta que les decíamos de los recursos públicos para los partidos políticos. Hoy vemos que el dinero está mandando los recursos en los partidos políticos, y de ahí viene gran parte del origen de la corrupción, la impunidad con los moches. Incluso Margarita fue la única que hizo del tema de las mujeres un tema de la agenda durante el debate. En este tercer segmento, que creo que todo el mundo coincidimos, estuvo muy atropellado porque metimos temas súper concretos: democracia, pluralidad, o sea, nadie pudo entrarle bien, pero bueno, fue la única que intentó y lo hizo muy bien hablando del tema de mujeres. Creo que también logró hacer el contraste entre lo que ella representa y los demás candidatos. Ella sí representa claramente, los que están ahí, transparencia probada en su vida, a diferencia de los demás. Claramente tiene las definiciones claras en propuestas, a diferencia, por ejemplo, de Ricardo Anaya, que es una mezcolanza
en todos los temas. Andrés Manuel López Obrador y el Bronco, que pues, son una serie de ocurrencias que pasan desde la amnistía hasta cortarle la mano a la gente. Y Pepe Mit, que digo, en temas de corrupción, pues él podrá ser honesto, pero representa. Vamos a pasar a la primer segmento de preguntas en el tema de seguridad. Edna Jaime tiene la palabra. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar pues con los coordinadores de las campañas y con todos ustedes. Me parece sumamente relevante escuchar qué tienen para resolver los problemas de este país, los problemas que nos duelen a todos los días. Y lo que yo quisiera que fuera los siguientes dos segmentos es desmenuzar las propuestas, es entenderlas mejor, ¿no? A esos planteamientos que se hicieron, pues cómo los desdoblamos para poder hacer la conexión entre sus propuestas y nuestras demandas. Y conforme a la metodología, pues me toca hacer mi primer pregunta a Aurelio Nuño sobre seguridad. Me gustaría, Aurelio, que definieras cómo entienden el problema de la violencia y la inseguridad, o sea, qué lo origina. Después de eso, que me dejaras muy claro por qué lo que ustedes proponen es distinto a lo que se ha hecho. Creo que con los niveles de violencia que estamos viendo en este país, no podemos hacer las cosas igual. Por eso para mí es tan importante que contrastes lo que tenemos y lo que proponen. Y ya un último comentario sobre el tema de impunidad. José Antonio Meade dice que tiene 3 componentes en su estrategia: la prevención, la disuasión y la consecuencia, que es la sanción. Y me gustaría que abundaras sobre la consecuencia, sobre la impunidad y sobre todo porque una definición sobre la propuesta de muchos grupos ciudadanos para reformar el 102 constitucional. Muchas gracias, Edna. Con mucho gusto. Mira, primero, la esencia, y con esto empiezo con tu última parte, pero la esencia en el diagnóstico de seguridad, la esencia del problema es la impunidad. Únicamente 3 de cada 100 delitos tienen una consecuencia final. Cuando tú no puedes castigar con efectividad los delitos, tienes el nivel y el incremento de delitos que hemos tenido en el país. Y sin lugar a dudas, y eso lo decimos sin ningún empacho, la estrategia de seguridad tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical. Y tiene que centrarse precisamente en cómo vamos a abatir la impunidad. Y la pregunta es ¿por qué tenemos impunidad? Y tiene muchas razones y muchas causas. La esencial en todos los frentes es que nos falta capacidad institucional. Nos falta capacidad institucional en las policías, sí, en el número y en su capacidad de disuasión, pero de manera central en su capacidad de investigación. Si no tenemos y no desarrollamos como país, y este es un cambio central en nuestra estrategia, es algo que no se ha desarrollado no solamente en este gobierno o en los anteriores, sino nunca en nuestro país, una verdadera capacidad para poder investigar, la impunidad va a continuar. Pero no solamente eso, tenemos también, y eso es algo que se tiene que hacer en conjunto con el Poder Judicial, mejorar de manera sustantiva cómo se imparte la justicia, cómo se imparte, cómo se investiga, cómo se castiga y cómo podemos redondear este fenómeno. Tenemos delitos que son los que más lastiman a la sociedad y ahí nos tenemos que enfocar, ahí nos tenemos que concentrar, pero con esta estrategia integral que parte por romper con la impunidad, con mayor capacidad de investigación, sí con mayor fuerza, pero también dentro de esa capacidad de investigación con mucha mayor inteligencia. Por supuesto, también la prevención es muy importante, todos los temas educativos que están alrededor de la prevención son centrales, pero sin lugar a dudas, y esa es la idea que quiero dejar aquí sembrada, es que si no entendemos que la impunidad
es el centro y la consecuencia de la delincuencia, y que si no hacemos una estrategia distinta, centrada y basada en la investigación y en la capacidad de castigo, nunca vamos a poder superar el problema de inseguridad en nuestro país. Y concluyo porque es importante, porque si el centro del problema que tenemos es la impunidad, la solución no puede ser más impunidad, que es lo que propone López Obrador. La amnistía es dar impunidad. Eso sería un desastre total y absoluto. Muchas gracias, Edna. A mí me toca hacer la pregunta número 2 a Tatiana Cloutier. Tatiana, los adversarios de López Obrador han querido hacer del tema de la amnistía el eje de la propuesta de combate a la inseguridad de López Obrador, aunque él ha mencionado una y otra vez el tema de la prevención. Prevención y amnistía son los dos temas que más han salido en el debate. El tema que genera más confusión es el tema de la amnistía. Por favor, explícanos este tema de la amnistía, los alcances, el papel de la Iglesia que mencionó él el domingo pasado, si eso no es un eje central de la estrategia o si es simplemente uno de varios instrumentos que él ha propuesto para que sepamos exactamente a qué se refiere. Pues una vez más, gracias por la oportunidad que me dan de compartir esta parte y decir que Andrés Manuel es el único que ha hablado de un programa integral de atención al combate a la inseguridad, que es pasar de la guerra a la paz. Un proceso que efectivamente incluiría, sí, solo sí, están de acuerdo las víctimas, como él lo dijo una y otra vez, el tema de la amnistía. Este acuerdo por la paz incluye la parte policíaca. Este acuerdo por la paz incluye una de las partes fundamentales que tiene que ir con la prevención, es decir, ir a las causas, y Andrés Manuel ha manejado muy bien con el tema de becarios sí, sicarios no, y que tiene que ver con cómo atender el tema de los muchachos que no tienen acceso a veces a la educación o al trabajo y han estado a faldas del crimen organizado. Dedicar tiempo al tema propiamente como lo hizo cuando gobernó la ciudad más grande del país, y que mostró que pudo bajar los índices de inseguridad. Y aquí cuando hablamos de amnistía, y para poder responder al tema que nos preguntas, primero poner muy claro esta parte que efectivamente lo que hemos hecho hasta hoy no ha funcionado y requerimos entrar a hacer algo distinto y no seguir el mismo camino. Cuando hablamos del término de amnistía o cuando hablamos de la amnistía, Andrés Manuel ha dicho, esto es un instrumento más para el propio proceso de paz. La amnistía no quiere decir perdonar a criminales. Cuando hablamos de utilizar el término de amnistía, estamos considerando y que tiene que pasar por el Congreso, no es una decisión del Poder Ejecutivo solamente, de poder atender las causas o estas personas que son los que están hoy en día en las cárceles, los que son criminalizados, que son los jóvenes. Tenemos cerca de 6,000 jóvenes que están hoy en la cárcel porque por un consumo o por una venta de droga por menos de 200 pesos, están hoy en la cárcel. Tenemos mujeres que, yo vengo de Sinaloa y tenemos mujeres que les llaman mulas, gente muy grande de edad, que por haber introducido droga o lo que sea, está hoy en la cárcel. Estamos hablando de campesinos que porque las políticas económicas que se llevaron a cabo, que implementaron estos gobiernos, el del PAN y el del PRI, no han dado los resultados esperados, y estos campesinos se ven a la merced y sometidos como víctimas del crimen organizado. Es una manera de empezar a hacer las cosas de forma distinta y empezar a encontrar soluciones en donde la amnistía, que tiene que ver con un proceso legal y que este país ya la utilizó en 2 ocasiones, la utilizó en los 70s y la utilizó con el ejército, con los zapatistas, volvemos a lo mismo, no es una manera de decir perdón a criminales. Quienes sacaron o quienes liberaron a Caro Quintero fue Enrique Peña Nieto y a quien se le escapó el Chapo fue a Vicente Fox. Muchas gracias.
Muchas gracias. La pregunta para Jorge Castañeda. Jorge, estamos en una crisis de violencia. El año pasado cerró con casi 30,000 homicidios. Yo creo que cualquier gobierno, ese es el reto que tendrá que resolver, ¿no? Los muertos de Calderón se convirtieron en los muertos de Peña Nieto y se van a convertir los muertos de quién. ¿Cómo te imaginas que serían en este tema, violencia letal, homicidios, que serían los primeros días de gobierno de Ricardo Anaya si ganara la presidencia? Mira, Edna, con gusto, pero muy rápidamente sí quisiera comentar que veo que si Andrés Manuel López Obrador no preparó el debate, como todos vimos, pues sus colaboradores tampoco han preparado el postdebate, porque Tatiana sigue sin explicarnos lo de la amnistía. Yo sigo sin entender si sí o no. Ahora nos trae ejemplos o bien de los años 70 o bien de los zapatistas. Por cierto, en el caso de los zapatistas, no sé si el más afortunado de los ejemplos, pero en todo caso sí creo que es necesario ya que hay una respuesta clara, contundente, sí o no quieren extenderle amnistía a los criminales, y no he escuchado una respuesta categórica al respecto. Sobre los primeros 10 días o X días, primero, no podría yo decir que la estrategia de Peña Nieto y de Calderón ha fracasado, pero la de Peña en realidad no ha fracasado, porque ya lleva más muertos que Calderón, o sea, va ganándole. El primer trimestre de este año fue el más violento, con más homicidios en la historia moderna de México, desde que tenemos números, este trimestre. Entonces, no estamos hablando de algo que hay que cambiar, algo que no funcionó muy bien. Es un desastre, este país es una hecatombe o un cementerio, como ha dicho Andrés Manuel, con toda la razón del mundo. ¿Qué se debe hacer? En el proyecto de programa, el programa que presentó Ricardo Anaya en el debate el otro día, elaborado por el equipo de Salomón Chertoriski, que consta de 150 y pico propuestas, hay 40 concretas sobre seguridad y violencia, 40 exactamente, de las 47, 38, perdón. Hay unas de mucho detalle, menores si se quiere, y otras muy importantes. Voy a mencionar dos, una importante y una de detalle. La importante, y es una propuesta que viene de antes. Fox la puso en práctica, Calderón la mantuvo, que es sacar a la policía la seguridad de gobernación, y la idea era buena, salvo que Calderón se la entregó a un corrupto, asesino y torturador que se llamaba Genaro García Luna. Y si alguien lo duda, les sugiero que lean el libro de Jorge Volpi, Una novela criminal. Ahí verán a quién le entregó una buena idea Felipe Calderón, a un asesino y torturador. Pero la idea es buena. El gran error de Peña, además de seguir con la política de Calderón, fue devolver la seguridad a gobernación. Y la otra, menor pero interesante, que lleven no solo el Ejército y la Marina, sino también la Policía Federal, cámara, en el uniforme, para que todo lo que haga se vea. Rodrigo, pudo haber sido divertido, frívolo, chistoso o ocurrente el tema de mochar las manos a los corruptos. La pregunta central es si esto que viola los derechos humanos y que es inconstitucional y que rompe tratados internacionales es una ocurrencia o es algo real. El candidato dijo 3 veces a la pregunta de Susana Orozti que va en serio. Y yo te quiero preguntar a ti si esto es realmente parte de una política integral para el combate a la inseguridad y a la corrupción, mochar las manos textualmente. Y segunda pregunta,
nos habló de la policía cibernética tipo FBI que dependa directamente del presidente. Esta policía cibernética tipo FBI es parte también de una estrategia bien pensada. Esos dos temas queremos que nos comentes, Rodrigo. Gracias, Luis Carlos. Mira, quisiera solamente hacer una precisión en cuanto al formato. Entiendo que en este momento estamos hablando de temas de seguridad y el tema específicamente de la propuesta de mocharle la mano al funcionario público que robe, creo que va en la parte de corrupción. De acuerdo. Entonces, si me lo permites, eso lo llevaré al segundo bloque, ¿no? ¿Por qué hago la precisión? Porque justamente se ha generado confusión de que hay que mocharle la mano a todo aquel que robe, o sea, como si fuera para un delito de fuero común, y no lo es. Es para el funcionario público que se le confiere el ejercicio del presupuesto público, que son impuestos de la gente que trabaja y que traiciona a la sociedad en ese sentido, y que necesita un castigo, como bien decía Aurelio. En este país el problema es que no hay castigos, hay impunidad. Y si no hay castigos ejemplares, va a seguir habiendo también impunidad, porque el castigo debe ser no solamente punitivo, sino disuasivo. Y esa es parte de la lógica de lo que se menciona. En el tema de la policía cibernética, es una política pública que ya se está implementando en Nuevo León. Como bien se ha reconocido, Nuevo León, al inicio del mandato de Jaime Rodríguez, tuvo un pico de violencia, y esto se debe a que no hubo ni diálogo ni amnistía para los delincuentes. No hubo en ese sentido. Entonces repuntó la violencia cuando él inicia su periodo, se replantea la estrategia y lo que se hace es contratar a los mejores. Se contrató una empresa que resolvió el problema de seguridad en los años 90 en Nueva York y que hoy está haciendo inteligencia cibernética para detectar y focalizar el delito, como no se está haciendo a nivel federal y quizá en ninguno otro de los estados. Es una policía cibernética que lo que propone es además hacer uso de las herramientas de participación ciudadana. Hoy en día, ¿en dónde está la gente? ¿En dónde vieron el debate la mayoría de las personas? Por ejemplo, hasta donde yo entiendo, en redes sociales o en la transmisión por internet. Sí hubo una transmisión muy grande a través de medios tradicionales, pero la gente está en el internet y necesitamos procesar la información que la gente vierte en el internet, en sus redes sociales, porque ahí es donde es más fácil detectar la delincuencia. El FBI, yo quiero precisar de dónde viene el FBI, es un pequeño programa que igualmente podrías decir sonó a ocurrencia, pero ha funcionado, el Facebook Bronco Investigation. Y lo que hace es que la denuncia ciudadana, que no se atreve el ciudadano a ir a poner a un ministerio público, porque no confía en los ministerios públicos, porque no tenemos una fiscalía autónoma que sea capaz de investigar, bueno, esa denuncia ciudadana se la hacen llegar al gobernador directamente a través de medios de contacto como el WhatsApp que puso en el debate. Y el gobernador canaliza a las áreas correspondientes cada una de las demandas, entre ellas las de seguridad. Y está funcionando y se permite reaccionar de una manera mucho más eficiente que esperando a que el ciudadano vaya, haga una fila al Ministerio Público, le tomen una declaración y le den carpetazo. Augusto, te voy a hacer dos preguntas. La segunda, me voy a salir un poquito del formato, puedes contestármela o no. Y la primera pregunta es, realmente la segunda es la que me la puedes contestar, no, la primera sí me la tienes que contestar. La primera pregunta es, la verdad es que de los candidatos el domingo en la noche, Margarita fue la más entusiasmada apoyando el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que agradezco porque fue un esfuerzo de mucho tiempo, de muchas organizaciones, y la verdad lo vemos ahorita en un estado de coma. Y la pregunta es, ¿cuáles son las debilidades? ¿Qué falló a quienes estuvimos metidos en el diseño? ¿Y cómo poder fortalecerlo? La segunda es decirte que lo que han hecho me parece épico. Lo valoro y me encanta ver a una mujer contendiendo y en la boleta. Pero ¿a dónde van? ¿A dónde quieren llegar? Testimonial, épico, pero me gustaría que tuviera más que eso. Adelante. Y tengo 6 minutos, ¿verdad? ¿O no? 5 minutos. Muy bien.
La primera, el Sistema Nacional Anticorrupción. Mira, ¿qué ha fallado? Yo creo que ahí sí es completamente voluntad política. Y voluntad política para implementar. Si tienes a los partidos listos para hacerlo. No veo por qué, y aquí están sentados. Aquí está el PRI y el PAN, que justo tienen mayoría para nombrar, por ejemplo, al fiscal. No lo han hecho. El primero que quisieron pasar pues fue bloqueado, y supongo que ese fue el rompimiento entre el gobierno con Anaya. La falta de entrarle al tema del fiscal. Segundo, se habla del compromiso de entrarle al tema de la corrupción de verdad. Bueno, pues este año los partidos políticos tienen más de 12,000 millones que se van a gastar solo este año en la contienda presidencial, estatal y para los diputados y senadores. Bueno, en términos de presupuestos, si juntamos todos los ramos programáticos del gobierno, no llegan ni a 10,000 millones. Yo les quiero preguntar si son compromisos reales con el combate a la corrupción y la impunidad. Entonces, cuando te empiezas a preguntar, hay que meterle el dedo también al presupuesto. Cosas que no se reflejan en el presupuesto son ideas locas y ocurrencias. Cuando oyes muchas de estas propuestas para solucionar temas de seguridad, corrupción, sin tener ni siquiera lo que le llaman la prueba de la risa, sin que pasen la prueba de la risa, es engañar a los mexicanos. Y yo creo que es lo que está pasando. Falta voluntad política, falta meterle. O sea, este presupuesto se acaba de aprobar hace, ¿qué fue? 3 meses, 4, y no hubo ni siquiera grandes presupuestos para meterle. Entonces, cuando me preguntas eso, lo que digo es, bueno, a ver, ni siquiera desde el Ejecutivo Federal hubo la intención de mandar presupuestos más amplios para el combate a la corrupción y la impunidad, ni siquiera en el Congreso se discutió la aprobación del fiscal general y tampoco la anticorrupción. Y eso, si lo traduces a los estados, bueno, qué esperanzas, hombre. Entonces, sí pasa por voluntad política, y creo que voy a ir pegada con tu segunda pregunta. Sí es importante, y eso creo que lo debemos tener todos claros, ¿quién comanda el Poder Ejecutivo? ¿Quién está al frente? O sea, sí importa quién está al frente de la Presidencia de la República. Y eso sí pasa porque la gente analice a los candidatos, vea su historia de vida. Y ahí es donde nos ha fallado también mucho a los mexicanos a quién elegimos. Y ahí cuando entras al tema de hacia dónde vamos, ¿ya le puedo entrar? ¿La segunda? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, queremos ganar la presidencia porque creemos que tenemos una oferta y creemos que tenemos a la mejor candidata que puede encabezar ese cambio. Ese cambio sí pasa por valores, y no es una trivialidad lo de los valores, ¿eh? El tema de la honestidad, justicia, compromiso con la lucha toda la vida, porque de aquí ninguno de los otros candidatos ha mostrado un compromiso con la democracia, luchando contra la corrupción, valores, defensa de las mujeres. No es de ahorita, ¿eh? Quien vea la historia de Margarita Zavala puede ver que desde los 16 años ella ha estado combatiendo por causas, por ejemplo, Muchas gracias, Fausto. Ahora, para terminar este segmento sobre seguridad, quien quiera de los panelistas hacer algún comentario, crítica, réplica, hasta por 1 minuto está en libertad de hacerlo. ¿Hay alguien que quisiera usar la palabra? Aurelio. Muchas gracias, Luis Carlos. Mira, yo quiero insistir en algo, porque ahorita hemos escuchado distintos puntos o propuestas, pero si no entendemos que la esencia del problema que tenemos en seguridad y qué es lo que tenemos que corregir es la impunidad. Y que para acabar con la impunidad necesitamos más capacidad institucional, y eso implica más investigación, más inteligencia, la capacidad de impedir que los criminales tengan armas, tengan dinero y que estén en la cárcel, y que tengamos un sistema judicial que funcione. No estamos entendiendo cuál es el problema. Cuando la solución, lo dije, porque aquí nos vienen a echar muchos rollos y no sé qué, pero a ver, cuando la solución es liberar criminales, la impunidad se va a empeorar. O cuando nos dice Jorge que su gran propuesta de seguridad es hacer una Secretaría de Seguridad o sacarla de Gobernación, con lo cual José Antonio Meade ya dijo que está de acuerdo, pero es de este tamaño, eso no importa, el problema es la impunidad. Fausto Barajas, perdón, ¿quién pidió antes la palabra? Fausto y después Rodrigo. Bueno, aquí me gustaría repartirle a los 4 una preguntita, ¿no? A ver, en términos, Aurelio decía que no se ha desarrollado capacidad, y muy rápido. Pues claro que no. En este sexenio, por ejemplo, la policía la recibieron la federal con cerca de 40,000 elementos.
ni un solo policía más para prevención y para combatir la delincuencia organizada. Pero yo no sé a qué le llamas desarrollar capacidad, Aurelio. Sí, eso se debió haber aumentado. Del 2006 al 2012 se incrementó de 6,000 a 40,000 la Policía Federal ante la falta de policías estatales confiables. Yo creo que insistir con lo de Tatiana, deben decir que es amnistía. Nosotros estamos diciendo amnistía, no, definitivamente no. A Jorge, bueno, pues si lo de el tema de regresar la Secretaría de Seguridad fuera, pues Anaya la votó, el PAN votó que se fuera a Gobernación, no sé por qué lo hicieron, digo, pues sería bueno saberlo. Digo, eso se veía a todas luces. Un secretario de Gobernación tiene más de 17 reportes directos, desde seguridad hasta desastres naturales. Y aquí, pues lo de la policía cibernética existe desde 2013, hay que echarle ojo a las cosas. Rodrigo. Gracias. Pues mira, mi pregunta hacia todos es en el sentido que mencionaba Fausto. ¿Por qué no lo han hecho si han tenido la oportunidad de gobernar? ¿Por qué hoy el candidato de la coalición que encabeza el PRI nos dice que no se ha desarrollado la capacidad de investigación si han tenido la capacidad o la posibilidad de desarrollarla siendo gobierno? No hubo capacidad de investigar a los 43 estudiantes, no hubo capacidad. La Ciudad de México lo menciona como un logro Andrés Manuel. Hace 13 años que gobernó la Ciudad de México, las circunstancias han cambiado mucho. E inclusive, después de que se fue Andrés Manuel, quedó otro jefe de gobierno que hoy es parte de su equipo y que operó en un esquema de oscuridad la línea 12 del metro. Jorge Castañeda critica el sexenio de Calderón como si no hubiese sido Calderón un panista. Y Fausto critica también el sexenio, a los gobiernos y el que menciona Jorge. Entonces, ¿quieres decirme aquí te escucho? Gracias. ¿Alguien más quisiera usar la palabra? Los viejitos primero, de acuerdo, Tatiana. De acuerdo, muy rápido. Lo de la Secretaría de Seguridad no es, insisto, la propuesta es una de 45, pero es una propuesta correcta para corregir un error del gobierno de Peña Nieto y un error de los diputados del PAN que lo votaron en el 2013. Sí, fue un error, por eso yo no soy precisamente partidario del gobierno de Calderón, quizás creo que Fausto se ha dado cuenta a lo largo de estos años, poquito, y por lo tanto no me siento responsable de lo que haya hecho Calderón solo porque haya sido panista. Yo estoy en el frente como coordinador de la campaña del Frente y como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, candidato del Frente. Eso me parece muy claro. Segundo, sí creo que es importante, porque lo mencionó Andrés Manuel en el debate, no confundir los ejemplos internacionales bien. En algunos países se ha intentado esto, Ricardo Anaya lo ha dicho, tiene razón en utilizarlo, pero hay que verlos con mucho detalle. Gracias, Jorge. Y Tatiana Cloutier, la última participante. Una de las cosas importantes para nosotros dejar en claro tiene que ver que México actualmente ya es el cuarto país más impune, y esto quiere decir que lo ha sido con los gobiernos del PAN y del PRI. No estamos hablando de un futuro. Además, tenemos que decir, y yo creo que todos los que están aquí hoy acompañándonos han escuchado claramente lo que hemos dicho, y creo que tienen la capacidad y la inteligencia para diferenciar la manipulación con respecto al término de amnistía, al proceso, y que no se van a dejar manipular como lo están haciendo en los medios de comunicación. Ahora pasamos al segmento sobre corrupción. En esta ocasión a mí me toca hacer la primera pregunta y después Edna continuará de manera alternada. Aurelio, te voy a hacer dos preguntas. Una técnica y una política. Primero la técnica. Quiero que nos expliques el tema de la participación que propuso tu candidato, de que cree que en el Sistema Nacional Anticorrupción debe estar el INE, el SAT y la Secretaría de Hacienda. ¿Qué significa exactamente? Y la segunda política, quizá más importante.
Y aquí no es como Edna dice que me la puedes o no contestar, aquí te queremos pedir que la contestes. Se comenta, y en estas 48 se ha comentado, que las cualidades individuales del candidato Meade, de un funcionario público que es percibido como honesto, se diluyen frente a la imagen de la marca que lo postula. Y que mientras el candidato Meade no sea claro, asertivo, en un deslinde responsable frente a los presuntos actos de corrupción que han ocurrido en los últimos años, que por cierto, incluye a todos los partidos, pero el gobierno tiene una responsabilidad y el partido que lo postula también, no va a poder salir el candidato que pueda encabezar una propuesta en donde su honestidad sea creíble hacia fuera. ¿Es posible hacer eso? ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué momento políticamente eso puede ocurrir para que sea creíble sus propuestas en la materia, Aurelio? Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Luis Carlos. Empiezo por lo primero. A ver, esta propuesta que hizo es muy importante y le va a dar mucha fortaleza a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? ¿Por qué incluir al SAT? ¿Por qué incluir a la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué incluir al INE? Pues precisamente porque muchos delitos o mucha de la corrupción está relacionada con el uso de dinero, con cómo se oculta el pago de impuestos, por cómo poder hacer un seguimiento precisamente del dinero. Al igual que en el tema de la delincuencia, si no incluimos en el Sistema Nacional Anticorrupción la capacidad de poder seguir el rastro del dinero, el sistema va a estar incompleto. ¿Y por qué el INE? Pues porque muchas veces el dinero en los partidos políticos, en la política y en las campañas hay que investigarlo también. Y por eso, con esa contundencia, José Antonio Meade ha dicho, el Sistema Nacional Anticorrupción es un gran paso adelante, pero para que pueda tener la verdadera fortaleza de combatir la corrupción, tiene que tener la capacidad de seguir el dinero y además de castigarlo. Sobre tu segunda pregunta, José Antonio Meade ha sido clarísimo. Cero tolerancia a la corrupción, a la presente, a la futura y a la pasada. Cero impunidad. Y él pone el ejemplo. El ejemplo fue su iniciativa para desaparecer el fuero. Él será el primer presidente sin fuero. Él pone el ejemplo con la 7 de 7, yendo más allá de una 3 de 3, un reto que ha hecho al resto de los candidatos y que no han querido aceptar porque no lo pueden cumplir. Contrastar tus ingresos con tu forma de vida. Porque un primer paso es transparentar tus ingresos, pero un segundo paso es demostrar que tú vives acorde con tus ingresos, algo que no puede hacer López Obrador, que seguimos sin saber de qué ha vivido 15 años, o en el caso también de Ricardo Anaya. Y por último, y con esto quiero concluir, decía hace un momento que la clave en contra de la inseguridad es la impunidad. Lo mismo en el combate a la corrupción, reitero, a la presente, a la futura y a la pasada. Y también empecé este espacio hablando de la unidad. Y tenemos que reconocer, uno de los grandes retos que tiene México es la corrupción, que está en todos lados, está en todos los partidos, en todos los niveles de gobierno, en la iniciativa privada y desafortunadamente en la vida social del país. Si la queremos combatir, nos tenemos que unir. Si la queremos seguir politizando y echando uno a otro, no va a funcionar. Esa es la propuesta de José Antonio Meade. Gracias. Tatiana, en el tema corrupción, Andrés Manuel lo reitera, lo que se necesita son políticos honestos. Y en cada ocasión él insiste en que esa es la medicina para este mal. Yo creo que no alcanza, Tatiana, y la psicología social sí dice que cuando los líderes obedecen, son respetuosos de la ley, los ciudadanos tendemos más a cooperar con la ley. Hay un componente
verdadero en lo que postula Andrés Manuel, pero no alcanza. Y mira, y quisiera poner un caso muy concreto. Pues podemos hablar de la estafa maestra, de los desvíos de Sedatu y Sedesol, estas triangulaciones. Y pues un presidente honesto a lo mejor no alcanza a controlar para desmantelar estas redes de corrupción. Entonces, desde tu perspectiva, porque no es la voluntad no alcanza, en estos casos concretos, ¿qué habría que hacer para que no vuelva a suceder? La no repetición de estos casos, que me parece que es lo mismo que los mexicanos merecemos. ¿Qué cambios, aparte de la buena voluntad del presidente, se necesitarían hacer para que esto no se repita? En la cadena de controles al ejercicio del poder y del gasto, ¿dónde están los puntos nodales que había que transformar? Efectivamente, y aquí hemos oído uno y otros que han comentado que la voluntad es importante, la voluntad política para poder llevar a cabo que las cosas sucedan en este país. Tenemos leyes muy buenas, tenemos sistemas que si los dejáramos funcionar y no metiera la autoridad o el Poder Ejecutivo en la mano, podrían estar funcionando. Y una de las maneras de hablar de corrupción y de que si se llevan o no el dinero, no es solamente el hecho de meterte dinero a tu bolsa. En esto nosotros estamos totalmente claros que el PRI y el PAN han gobernado de forma corrupta, y ya nombrabas tú el socavón, los casinos de Santiago Krill, Odebrecht, estafa maestra, etcétera, etcétera. Y sí es cierto que el ejemplo es importantísimo, fundamental, y sí se permea de alguna manera y no alcanza. Y para lograr que alcance, nosotros tenemos, así como lo comentaba ahorita el propio Jorge Castañeda, tenemos un programa o un proyecto, una plataforma política que está disponible en donde se están todos los sistemas y todos los puntos de cómo vamos a operar el tema anticorrupción. Y entre ellos pasa por un sistema integral de rendición de cuentas, en ellos pasas por un padrón único de proveedores, en ello pasa por hacer y estar apoyando el proceso propio del fiscal independiente, no con cuotas partidistas como hasta el día de hoy lo tenemos. Y aquí pongo el ejemplo una vez más del tema de la voluntad política. No es posible que hablemos de voluntad política cuando corrimos a Navarrete porque empezó a descubrir asuntos de corrupción. No es posible que hablemos de una independencia cuando tenemos ahorita en las listas propias de los diputados plurinominales del PRI a quien manejaba el tema de la transparencia. Corrupción también es usar el dinero de la educación en favor de promover mi imagen personal, cuando lo que tenemos aquí, y este es para ti, Aurelio Nuño, no es posible que podamos estar pensando que no es corrupción utilizar millones de pesos en favor de una imagen personal y no en favor de la población que necesita escuelas, que necesita que se mejoren sus baños, que se necesita que se mejore el término de educación. Eso también es corrupción, y ahí es cuando regreso al tema, Edna, de que sí es un asunto que pasa por la voluntad política como primer paso. Y tenemos una lista de puntos muy puntuales que tienen que ver y que lo pueden ver en el proyecto alternativo de Nación, para que las escaleras no solamente se barran de arriba para abajo, sino para poner los candados de los que estás hablando. Jorge, en 2000 Vicente Fox hizo campaña diciendo que había que sacar al PRI de los pinos porque había víboras, tepocatas, prietas, y que él era la solución a la corrupción, un poco el mismo argumento voluntarista de Andrés Manuel López Obrador. Lo que vimos 6 años después es que las cosas prácticamente no cambiaron, salvo una ley de transparencia. Lo mismo ocurrió en el segundo gobierno panista de Felipe Calderón, donde no hubo prácticamente ninguna mejora, y yo creo que empieza una degradación y un deterioro en todas las entidades por partidos de todos los símbolos.
¿Por qué ahora hay que creerle a Ricardo Anaya? Ricardo Anaya, por cierto, fue presidente de la mesa directiva, fue coordinador parlamentario del PAN, y la Cámara de Diputados, que tiene grandes problemas de opacidad y de manejo de recursos, Ricardo Anaya tampoco hizo nada absolutamente desde el Congreso para modificar estas cosas. El PRD tampoco lo ha hecho cuando ha gobernado a nivel estatal. En el tema de la propaganda gubernamental que menciona Tatiana, pues ahí son corresponsables todos los partidos, muchos gobernadores del PAN, gobernadores del PRD, gobernadores del PRI. Creo que este es un tema sistémico, el tema de la corrupción, y creo que estamos regresando otra vez al argumento de que el PRI es el malo de la película. ¿Por qué creer que Ricardo Anaya sí va a ser cuando no hay evidencia de que en el pasado esto ha ocurrido con otros partidos? Bueno, el PRI sí es el malo de la película. No quiere decir que no haya otras películas y otros malos, pero el más malo, o sea, el peor, es el PRI, y lo es desde hace 80 años. Me permito dar una respuesta un poco personal, Luis Carlos, a tu primera pregunta sobre Fox. Yo creo que una de las virtudes del Frente, de las fortalezas del Frente y de la candidatura de Anaya, que insisto, para mí y creo que para muchos mexicanos cada día más, es una candidatura del Frente, es que hay en ese Frente mucha gente, en el PRD, del Movimiento Ciudadano, de la organización Ahora, y muchos individuos que aprendimos en efecto de la experiencia de Fox, que justamente aprendimos que no basta solo con sacar al PRI de los Pinos, hay que sacar al PRI de los Pinos, pero además de sacarlo hay que investigarlo, y además de investigarlo hay que castigarlo, y además de hacer todo eso no hay que hacer lo que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador, perdonar a todos los anteriores. Pero si hacemos la suma, pues simplemente por motivos casi de inercia, pues van a ser más priistas que de otro partido. No se trata de perpetuar el pacto de impunidad que sí se dio entre Calderón y Peña, y que no se dio entre Fox y Zedillo, pero no se rompió tampoco, no se acabó con ese pacto, y fue un error, y lo hemos reconocido muchos de nosotros, incluyendo al propio Ricardo Anaya, que en ese momento obviamente no tenía, ahora sí que vela en el entierro por razones evidentes, pero los demás sí lo hemos reconocido, sí lo aceptamos, y esa es una parte muy importante de esta postura. Ahora, sí quisiera, antes de pasar al tema de perdonar a los corruptos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aurelio, lo que dice Meade sobre el tema del INE y del SAT y Hacienda en general. Hay que meter sobre todo al SAT al combate anticorrupción. Es algo que venimos diciendo desde hace tiempo. ¿Por qué? Pues porque creo que todos odiamos al SAT, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere a alguien del SAT aquí? Bueno, pues qué bueno, no debemos quererlos, debemos odiarlos, porque su chamba es ser odiosos, es meterse. A mí me parece que esa es una propuesta real, buena, importante, que por mi parte querré retomar cuando Anaya gane y haya un secretario de Hacienda que permita hacer eso, a diferencia de José Antonio Meade, que hablando de la violencia, le cortó el presupuesto a la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación. No se lo redujo, lo suprimió. El pobre Beto venía y ya no tenía lápices para escribir ahí en la oficina, se los quitaron. El tema... Rodrigo, a mí sí me toca, ya que estamos en el tema anticorrupción, sí me corresponde preguntarte sobre la propuesta irresponsable de cortar la mano a los que roban. Irresponsable porque alienta un populismo punitivo que nos ha hecho muchísimo daño. Y porque no sé si estás enterado de que ya aparecieron cuerpos con las manos mutiladas. O sea, promover el populismo punitivo es gravísimo y es muy irresponsable, pero tiene otra consecuencia, que ya no es creíble lo que tú me puedas proponer en materia anticorrupción cuando antepusieron ese tema. Cuando pusieron como propuesta mutilar los brazos. Te voy a hacer una pregunta, pero si parto de que la propuesta del candidato es mutilar los brazos,
Tendrás que ser muy elocuente para convencerme que tienes una propuesta. Y te la voy a hacer. En Nuevo León, sin lugar a dudas, el Bronco ganó porque prometió meter a Medina en la cárcel y nombró un fiscal anticorrupción que merece todo mi respeto, que muy pronto se atoró, ciertamente, y lo dijo el Bronco en el debate, porque un juez federal otorgó amparo. Yo quisiera preguntarte cuál es la propuesta del candidato para remontar estos obstáculos. Te voy a decir cuáles son, cuáles se han identificado. Uno, que un juez federal, y creo que el mismo juez federal otorgó todos los amparos. Otra, que tiene que ver con la propuesta del candidato del PRI, es que no han tenido la colaboración de las autoridades hacendarias. No han tenido la colaboración del SAT, de la Comisión Bancaria y de Valores, o sea, que han encontrado mucha dificultad. En vista de esa experiencia, que debe ser muy frustrante para el gobernador, siendo su principal promesa de campaña y lo que le llevó el triunfo, me imagino que ha pensado cómo resolverlo, y me gustaría escucharlo. Claro que sí. Primero me gustaría señalar que la propuesta en materia anticorrupción no se reduce únicamente a la pena corporal que se señaló en el debate. En el debate tú recordarás que fue una persona que pugnó por reclamarle a los partidos políticos que no hayan nombrado, cuando ellos son quienes pueden hacerlo, un fiscal anticorrupción. Le reclamó también a los partidos políticos de quienes han emanado las leyes que hoy dan lugar al sistema de justicia que tenemos, les reclamó que exista en el sistema de justicia la vía perfecta para la impunidad. Justamente lo que tú señalas. Un juez federal, independientemente de todos los esfuerzos de investigación que se hayan realizado, un juez federal, a todas luces, otorga un amparo de manera arbitraria. ¿Okay? Y no queremos terminar con las garantías del debido proceso. El amparo debe seguir existiendo y el amparo debe seguir existiendo inclusive para una pena corporal. Por supuesto que no estamos hablando de una pena populista, y sí lo quisiera aclarar. De lo que estamos hablando no es de mutilar manos a diestra y siniestra. No, de eso no se está hablando. Es que así lo han interpretado los medios de comunicación. La propuesta es al funcionario público que robe. Y yo te voy a decir que es más irresponsable. Es más irresponsable presentar una simulación de propuestas y de soluciones que año con Permitan, año... por favor, que se realice de manera ordenada, ¿sí? Gracias. Es más irresponsable dejar ir la corrupción sexenio tras sexenio. Y te voy a decir por qué no es irresponsable. Porque si tú le preguntas a las víctimas de delincuencia si les parece una buena pena, te van a decir que sí. Pero quizá no has vivido en carne propia la delincuencia. Si tú le preguntas a lo mejor a una víctima de una violación, no lo voy a decir, pero pregúntale cuál es la pena que quisiera y que se le haría justa para esa persona. ¿Ok? La sociedad reclama que el Estado deje de ser tibio, no solamente en materia de seguridad, en materia de corrupción. Y si no hay mano firme, si seguimos ofreciendo perdón para delincuentes y corruptos, esto no va a terminar. Y esa solución los partidos políticos no la han puesto sobre la mesa. ¿Qué más hay como propuesta en el tema? Lo que se ha hecho en Nuevo León. Se han hecho licitaciones completamente transparentes y abiertas como nunca en la historia de un gobierno local. Y eso está perfectamente documentado. Se ha fomentado la participación ciudadana en todos los procesos, algo que los partidos no quieren, que haya participación ciudadana. Y esa es la clave para resolver también los problemas. Y eso es parte de la propuesta integral de Jaime Rodríguez Calderón. Claro que nos escandalizan este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos funcionarios públicos que les puso a temblar la mano, por supuesto. Fausto, la candidata Zavala, su lema es valor es. Y insisto nuevamente, como otras preguntas que ha hecho Edna y yo también, valores tiene que venir acompañado de acciones concretas para que haga sentido la lucha contra la corrupción. Tú dijiste hace rato que ella es la única que es una persona honesta, con valores, con principios incluso religiosos que ella ha admitido públicamente. Cosas concretas que haga que Margarita Zavala en los primeros 100 días de su gobierno empecemos a ver que la lucha contra la corrupción toma forma.
A ver, en los primeros 100 días, en concreto, a ver, Sistema Nacional Anticorrupción no debería haber pretexto para que no estuviera empleado. No sería un tema de fiscal carnal ni tema de esos. De hecho, de llegar a la presidencia, nosotros no tenemos una bancada, lo que tenemos que formar es una coalición y eso nos va a permitir, yo creo que tener gente más independiente en las propuestas que pongas para el sistema, para el fiscal general y también para el fiscal anticorrupción. Segundo, estamos proponiendo crear dentro de la oficina de la presidencia una oficina de ética que le llamamos. Cuando hablamos de ética es pasar a todos los nombramientos de la Administración Pública Federal y ahí en los detalles hay que entrarle hasta qué nivel lo llevas para que sea aplicable. Es revisar los currículums antes que tengan probidad, o sea, que no tengan ningún caso o escándalo de corrupción para formar un gobierno. Eso de entrada te puede dar la certeza de que el gobierno que estás formando sea gente con experiencia, que no tenga actos de corrupción y que sí tenga, digamos, experiencia en lo que está haciendo. Tercero, retomar lo del servicio civil profesional de carrera para implementarlo de manera que cerremos temas a la corrupción teniendo funcionarios más probos. Hoy eso se ha abandonado, que generaba algún tipo de burocracia, pero era una iniciativa que iba en el sentido correcto de ir profesionalizando el servicio público. Estas son medidas que puedes empezar los primeros 100 días de gobierno. Segundo, continuando, teniendo todo lo que se pueda hacer de gobierno abierto, implementar temas de contratación pública para que puedas tener más acceso, y eso no se logra en los primeros 100 días tenerlo implementado, pero empezándolo va a ser la gran diferencia. Seguir, por ejemplo, Compranet, se abandonó este sexenio. Seguir con estos temas y profundizar en gobiernos abiertos serían de las iniciativas que inicies empezando el gobierno. Otra, simplemente, los contralores. Los contralores en esta administración se volvieron empleados de los secretarios de Estado, de los directores de las paraestatales. El gobierno tiene que tener dentro de la función pública gente que sea nombrada, no por los encargados de las dependencias, para al menos desde el Ejecutivo estarle dando seguimiento a lo que están haciendo cada responsable de las áreas de compras, de obra pública. Otro tema es involucrar mucho más a la sociedad civil a través de observatorios para que estén al tanto de la lucha contra la corrupción. Yo estuve en áreas de donde hay mucho gasto público y lo que falta mucho más es entrarle de manera puntual. Estuve en áreas de infraestructura donde vaya que hay recursos. ¿Qué haces ahí? Simplemente tener más presencia de observadores, digamos, de la sociedad civil. ¿Qué más puedes hacer? Agrupar más los contratos. Entre más pulverizas la obra pública y las compras de gobierno, fortaleces que la corrupción se meta en rendijas. Estas son acciones que podemos hacer inmediatamente para controlar la corrupción y no andarnos con buenos deseos. Muchas gracias, Fausto. Ahora, si alguien quiere usar la palabra hasta por 1 minuto para cerrar el segundo bloque, que es el de corrupción. Adelante, Rodrigo. Y perdón, omití una parte muy importante. Lo que apareció ayer en medios de una narcomanta, o como se le pueda denominar a esto, es inaceptable y nos duele que se utilice un mensaje que es por un tema anticorrupción de esta manera. Pero lo que sí quiero señalar es que los descabezados en este país, las mutilaciones, los asesinatos han existido independientemente de lo que el Bronco haya dicho o no, y han existido por culpa de una estrategia de seguridad fallida. Las narcomantas existen desde antes de lo que haya dicho el Bronco y existen por una estrategia de seguridad fallida que los partidos políticos no han implementado con éxito. Nos duele y nos entristece profundamente que haya víctimas y a las cuales se les asocia este mensaje, y lo reprobamos completamente. ¿Alguien más quisiera usar la palabra? Jorge. Rodrigo, nomás, qué bueno que hablaste de mano firme y no de manos firmes, porque pues sí, estaría muy complicado, ¿no? Pues falta una. El tema del perdón ante la corrupción. Ayer, Tatiana, en la tele, dijiste algo en la mañana que a mí me llamó mucho la atención, para bien, que apoyabas la idea de una comisión de la verdad con cooperación internacional, no compuesta por jueces extranjeros, sino con cooperación internacional, como por ejemplo el GIEI, para investigar el caso de Ayotzinapa, fue una investigación de cooperación internacional. A mí me encanta que Andrés Manuel y o tú
estén de acuerdo con esto, porque solo con un mecanismo así, creo yo, se va a poder investigar el pasado. Y si no se investiga el pasado, se perpetúa la impunidad. Pero me gustaría saber si sigues con esta opinión de ayer, que me gustó mucho. Tatiana. Pues, a ver, aquí estamos una vez más y yo creo que es parte de lo importante de ver si nos están tratando con verdad o nos manipulan. Yo creo enormemente en la capacidad de ustedes de análisis y de pensar, y pienso que Jorge se empieza a parecer o se quiere empezar también a parecer a Ricardo Anaya, al manipularnos y poner palabras o poner asociaciones de esto de perdón, de la mano con amnistía, perdonar a criminales y eso. Voy a mostrarles nomás a ustedes y pensar si alguien que se atreve a mentir, como lo hizo Anaya, ante las cámaras de este país y manipular los datos, porque una cosa es manipular y otra cosa es mostrar la verdad, merece gobernar. Yo creo que quien se anima a manipular la verdad no merece gobernar este país. Muchas gracias. Aurelio Nuño. Entonces, ¿puedo preguntar qué decía? Sí, puedes preguntar qué decía. Muchas gracias. A ver, aquí se nos está hablando de manipular la verdad. Yo no he visto mayor manipulación de la verdad que la que hace López Obrador y su equipo. López Obrador dice una cosa, como que va a perdonar criminales, y mandan a estas mesas a sus representantes a decir lo contrario. Pero déjame decirte algo, porque además ese es un tema que ahorita tú abordaste, Tatiana. Yo estoy convencido que uno de los temas de fondo para sacar adelante a México y para derrotar a la corrupción, efectivamente, es la educación. Y me parece, no solamente corrupción, me parece un escándalo que ustedes se atrevan siquiera a pactar con el Bester Gordillo y querer regresar a ese sistema educativo, y que quieran pactar con la coordinadora para regresar. Fausto Barajas. Aquí insistir, en términos de corrupción e impunidad, creo que la gente tiene que observar siempre dos cosas. No las propuestas de los candidatos, pero aquí sí es muy importante quién las propone. Porque es lo que les decía, sí hay que revisar quién encabeza la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y para mí es muy difícil, y ustedes van a juzgar cuando les pongo algunos ejemplos. ¿Quién propuso a Barca, al delegado de Tláhuac? ¿Quién ha traído a Napoleón Gómez Urrutia, acusado de desfalcar a los trabajadores mineros? Fue Andrés Manuel López Obrador. Es bien difícil creer eso. Pepe Mí decía, yo creo que habría que también tener una definición de qué es corrupción e impunidad. Él puede no haber metido la mano, pero alrededor, haber tolerado y haber solapado a través del presupuesto estafas maestras y decir que con oficios la combates y cosas de ese estilo, se los pongo sobre la mesa. Yo creo que como la amnistía hay que definir también qué es ser honesto. Tenemos de Ricardo Anaya. Se acabó el tiempo. Bueno, pasamos a la última sección, que es la despedida. Cada uno contará hasta con 2 minutos para dar un mensaje final libre. Vamos a hacerlo en el sentido inverso como empezamos, de allá para acá. Así es que, Fausto, puedes acabar tu mensaje y dar tu despedida hasta por 2 minutos. Voy a retomar la pregunta que hacía Edna al principio, de qué se trata esta campaña. Es una reflexión que hemos hecho y seguramente muchos de ustedes la piensan, y la pongo sobre la mesa. Dicen, oye, Margarita ahorita está en 4º lugar en las encuestas. Sí, esta campaña no es nada más de ver lo que dicen las encuestas. Esta campaña se ha sido un grito de desobediencia, y un grito de desobediencia a lo que representa la política en este país, cómo se ha venido haciendo la política en los últimos años. Es un grito también de
de poner alto a los partidos políticos con lo que mencionaba de los 12,000 millones de pesos que se están gastando de los recursos de los mexicanos que se pudieran utilizar para otros temas. Si es un tema de poner en el centro y poner un alto a la corrupción, a la impunidad y estos dobles lenguajes que estamos observando en varios de los políticos. Si es una campaña que está buscando garantizarle a la gente y mandar el mensaje de que nosotros sí estamos claramente por la libertad económica, por la libertad de las personas, por la libertad de credo, de orar, de pensar, que estas cosas están en riesgo en estos momentos ante ciertas propuestas que vemos por parte específicamente del López Obrador. Y creo que nadie se da cuenta de lo que puede estar en riesgo hasta que lo tenemos perdido. Y sí se trata esta campaña de ser muy congruentes respecto a lo que presentamos, como lo venía diciendo. Es decir, no amnistías. Es no tolerar que a mujeres les abran el vientre y les saquen a los niños en la calle, que es a lo que hemos llegado últimamente en este país. Es decir, cero tolerancia a esos actos. Cero tolerancia a tener gente como Gómez Urrutia en listas para el Senado. Cero tolerancia a hacernos guajes con que sí estoy combatiendo la corrupción, pero no lo hago. Cero tolerancia igual a hacer uso de los moches y que generan impunidad en el país. De eso se está tratando la campaña que estamos encabezando. De eso es lo que estamos haciendo. De buscar gente que comparta con nosotros. Rodrigo Campo. Yo creo que el país está listo para tener un presidente sin partido político, que no haga campañas con el dinero de la gente. Y en ese sentido hubo un planteamiento que yo quiero rescatar del debate del pasado domingo, y que Andrés Manuel pasó la hojita como si fuera una papa caliente. El compromiso de que los partidos políticos con la bancada que logren conformar en la próxima elección promuevan e impulsen una iniciativa para que no vuelva a haber financiamiento público a los partidos. Porque no es posible que tengamos un sistema que justifique el financiamiento público a los partidos simplemente por el argumento de que son incapaces de financiarse lícitamente. Es intolerable. Y nadie quiso entrarle al acuerdo. Y la otra, ¿quién de ustedes se va a atrever a devolver realmente la prerrogativa pública para las campañas de este 2018? Ya no digamos 2017 con el siniestro del sismo, porque todos lo hicieron a la simulación, como hoy venimos a escuchar. Propuestas de cero tolerancia, palabras vacías, estadísticas, pero al final las acciones, ¿dónde se quedan? Ahí está la propuesta. Ayer la fuimos a entregar a los 9 partidos políticos con registro nacional, donde les solicitamos que regresen la prerrogativa pública y que hay mecanismos para hacerlo, no van a decir que no se puede. Y 2, que se comprometan a eliminar el financiamiento para partidos. No podemos seguir invirtiendo en esta democracia insípida la cantidad de dinero que invertimos en simulación, en compra de votos y además en engañar a la gente. Jorge Castañeda. ¿Puedo usar los 20 segundos que le sobraron? No. Oye, Tatiana, a ver, sí, claro que me quiero parecer a Ricardo Anaya, tiene 25 años menos y 15 kilos menos, nomás faltaba, Tatiana, por supuesto que sí. Supongo que en las cartulinas que no me quisiste mostrar, haciendo de nuevo, esgrimiendo esa buena educación de tu candidato el otro día, iba la de verificado y las ejecuciones y los secuestros en la Ciudad de México. Leo la nota del editor de verificado. En una primera versión de la verificación sobre la frase del candidato del Frente, Ricardo Anaya, se tomó como falso que hayan aumentado el secuestro en 88% en la Ciudad de México entre 2000 y 2005. El equipo del candidato envió las cifras en las que se basó Anaya. Verificado 2018 revisó los datos, lo dicho por el candidato es cierto. Aquí estamos en una contienda entre dos. Así resultó, así ha resultado siempre desde 1994 y sobre todo desde el año 2000. No tenemos segunda vuelta, es un error, en particular un error de Andrés Manuel López Obrador y un error de Enrique Peña Nieto, pero no la tenemos. Sin embargo, en los hechos se suele dar, se ha dado antes. Esta vez ya se dio, ya terminó la primera vuelta el domingo en la noche
Ya estamos en la segunda vuelta y hay 2 candidaturas, 2 proyectos, 2 opciones para el país: Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Yo la resumiría muy fácilmente, ya que te referías a mí como el viejito, Tatiana, que sí, pero tengo la misma edad que Andrés. En fin, entre el cambio cansado que propone López Obrador y el cambio inteligente, joven, fresco, razonable, pero rápido. Pues primero que nada, gracias por este ejercicio y nomás contestar a la parte esta que hablaban del Bester. El Bester sale de la cárcel el mismo día que se firma el acuerdo entre Nueva Alianza y el PRI. Aurelio, no te equivoques. 2, manipulación de datos. Este dato que nos da ahorita Jorge Castañeda tiene que ver otra vez. Yo puedo acomodar los datos a la manera que me conviene e interpretarlos para mostrar información que me favorece o no. Estamos totalmente de acuerdo, Rodrigo, en impulsar desde cada rincón, porque lo hemos hecho históricamente, el tema de sin voto no hay dinero. Con eso cuentas al 100%. Y por otro lado, creo que también la segunda vuelta. La segunda vuelta ha sido un proyecto que la ciudadanía ha impulsado y en el cual creemos que México requiere enormemente para poder llegar a un avance que le permita una gobernabilidad mayor. Cuentan con la segunda vuelta. Y voy al tema de lo que tenemos frente a nosotros. Yo creo efectivamente que tenemos frente a nosotros 2 opciones. Estos que están aquí, que ya gobernaron y nos mostraron que no es posible y que no han sido capaces de hacerlo. Tenemos frente a nosotros escoger entre la guerra y la paz o entre el miedo y la esperanza. Yo los invito a que no se dejen manipular y a que jueguen con la inteligencia y a que jueguen y elijan la esperanza sobre el miedo, a que elijan la paz sobre la guerra. Muchas gracias. Aurelio Nuño. Pues muchas gracias por esta invitación. Déjenme nada más una muestra sobre esto que hablábamos de la incongruencia, y lo voy a decir antes de hacer el cierre porque me parece muy relevante. Y se los dice alguien que no está a favor de la segunda vuelta, pero lo que acabo de escuchar me parece increíble. No increíble porque ya lo he vivido en muchas de estas mesas. Tatiana diciendo que la segunda vuelta es una gran propuesta, cuando López Obrador dijo casi textual que la segunda vuelta era una propuesta de la mafia del poder. ¿A quién le creemos, Tatiana? Esa es la muestra de lo que es López Obrador y de cómo está jugando con su campaña. Y por eso, con eso quiero concluir. Hay elecciones en donde lo que está en disputa son políticas públicas. Y hay elecciones como esta, como lo acabamos de ver, que lo que está en disputa es el modelo de país. Un modelo de país esquizofrénico, con mentiras, un modelo de país que piensa que el combate a la criminalidad se da con la impunidad y con la amnistía, que piensa que la educación se puede hacer con el Bester y con la coordinadora, que piensa en una forma autoritaria, en donde dice hablar a nombre del pueblo, pero jamás le presta la voz al pueblo, porque cuando pierde elecciones jamás lo reconoce. O una visión como la de José Antonio Meade, una visión que lo que busca es unir a México, una visión de apertura, una visión de un proyecto económico de certidumbre, con una educación de calidad que le permita a los niños, a las niñas y a los jóvenes de México poder cambiar su futuro a partir del mérito. Una visión que sabe que tenemos muchos problemas, pero que tiene una gran esperanza de que México puede ser una gran potencia. Muchas gracias. Pues con eso hemos terminado. Gracias al Club de Industriales, a Comexi, a Integral, a Consultores. Muy buenos días y muchas gracias.